Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y ahora vamos a ver cómo un medio de comunicación, así entre muchas comillas, el tal DW, tuvo un pequeño momento de lucidez, si lo decimos así, porque le dedicó, vean, 1 minuto con 40 segundos a hablar acerca de las dificultades que muchos salvadoreños pasamos con el antiguo régimen que tenían las pandillas sobre la gran mayoría de personas en El Salvador. Pero primero vamos a ver los roces, si se puede decir así, que ha tenido este medio de comunicación con el gobierno de El Salvador. Como me imagino que todos recordarán esta entrevista que le hizo uno de los periodistas de ese medio a el vicepresidente de la República en cuanto a siempre criticando las políticas que había tomado el gobierno de El Salvador con la mano de Nayib Bukele para erradicar a los criminales pandilleros. Y entre tanto, pues este Félix Ulloa, el vicepresidente, estuvo en esta entrevista diciéndole el dime que te diré con este personaje, pero vamos a ver qué fue lo que hablaron en esa ocasión. Eso Señor, es señor lo que Ulloa, queremos sí, nosotros proyectar. yo Dígame. entiendo los logros de su gobierno. Usted decía que le hacemos la misma pregunta hace 4 años. Creo que tal vez porque la preocupación de la comunidad internacional se mantiene por el tema de derechos humanos en el país, y hablaba de 7.000 casos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, una de las denuncias habla de presos venezolanos que estuvieron en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que han denunciado torturas. ¿Qué sabe su gobierno al respecto, señor Ulloa? Mire, el gobierno no le puede decir, se lo puede explicar una cadena norteamericana que se llama CNN, que reportó a estos presos venezolanos saliendo desde El Salvador, subiéndose al avión, iban en perfecto estado, y cuando se bajaron en Caracas, iba uno ya en silla de ruedas. Es decir, todo ese montaje. Es verdad, yo creo que la mayoría de nosotros recordamos cuando el gobierno de Estados Unidos usó el CECOT para mantener ahí a ilegales de Venezuela que anduvieron cometiendo delitos en Estados Unidos y a la hora de irse iban todos tranquilos, iban sin ningún problema, incluso iban allí maldiciendo, se les veía en perfecto estado, pero a la hora de bajarse allá en Venezuela, ya iban unos en silla de ruedas, iban otros diciendo que los habían torturado, pero casualmente ninguno de ellos mostró ninguna prueba, por decirlo así, de esa supuesta tortura que habían pasado. Pasó lo mismo con lo del Kilmar Ábrego, que decía que lo torturaban, y después salieron videos de cuando andaba para arriba y para abajo. Salieron pruebas de que era mentira, que no lo torturaron. Y esta es como dice aquí Félix Ulloa, esa es una de las estrategias que usan la comunidad internacional, claro, aquellos opositores, para desacreditar el trabajo del presidente Bukele. Y lo que usted llama la comunidad internacional es una visión que existe en ciertos medios, sobre todo algunos outlets como la DW, que recogen. Ahí le dice que la DW y otros medios afines a esa ideología tratan de atacar de manera consensuada y consecutiva las políticas de seguridad de El Salvador. Información sesgada, información que no es correcta, y la En transmiten su y la dan cara como se los cierta. dice. Yo lo que les invito siempre es a que puedan visitar nuestra realidad, poderlo comprobar y ver lo que el pueblo salvadoreño está expresando. Mire, solo les muestro las dos últimas encuestas. Esta fue hecha por el periódico de oposición más importante del país, el 5 de febrero. El presidente Bukele tiene el 91.9% de aprobación. Y esta, que fue hecha por Sid Gallup, publicada hace 3 días, el viernes pasado, muestra el 93% de aprobación del presidente. Entiendo. ¿Usted cree que si fuera cierto todo lo que dice fuera, la población estaría dando ese nivel de respaldo? Yo creo que Sí. hay que ser un poco serios. Exactamente, eso es lo que yo digo también. ¿Cómo? Porque ellos dicen, no, es que Bukele tiene amenazada a la gente con el régimen de excepción. Puede ser, pero las encuestas y todo ese tipo de cosas se hacen de manera privada. No muestran cara de nadie, sino que simplemente se toman los datos de las personas y qué opinan, cuál es la opinión que dan. Allí podrían ellos desahogarse, pero no lo hacen. Y es porque nadie está de acuerdo con lo que la oposición dice.
Los referentes de este medio DW son el Faro, y ya lo vamos a ver más adelante. Ellos son los que, de ellos son los que esta gente recogen información, así entre muchas comillas, porque esos ya sabemos que son delincuentes. Aquí en El Salvador todos lo sabemos. Hay que ser Ya. serios, hay que investigar, no hay que repetir clichés, pero le digo, cuando yo Sí, sí, vengo sí, aquí hace 4 años... permíteme, me hace porque en misma realidad no pregunta es un que usted- cliché, la pregunta señor que Ulloa. usted me Yo está le hablo haciendo. de Yo creo un que era- documento. yo creo- no, perdone, mire, no, perdone, es que yo creo que era usted mismo el que me hacía la misma pregunta. Entonces yo me veo y digo, es que se le detuvo el tiempo aquí, es que se le paró el reloj. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es que Sí. no tienen capacidad objetiva como periodistas de evolucionar y hacer el trabajo que les corresponde? Entiendo. Yo le hablaba de un Dicen reporte de la fuentes, Comisión dicen Interamericana de documentos. Derechos Humanos, señor Ulloa, pero sigamos porque tenemos otros temas que quisiera dar con usted y el tiempo se nos acaba lamentablemente. El Salvador vive desde hace 4 años un estado de excepción. Se vence y se renueva constantemente. Estado de excepción que la gran mayoría de salvadoreños aprobamos. Yo voté por esto, no sé los demás, pero se está reprimiendo a quien de veras la debe, a los culpables. ¿Hasta cuándo se mantendrá en vigor? Sí, como usted dice, la situación de seguridad ya parece estar controlada en el país. ¿Sabe cuál es la respuesta? Y lo invito a que la verifique. El estado de excepción va a terminar el día que el pueblo salvadoreño decida que ya no continúe. Porque hasta esta fecha, más del 95% de la población está conforme y de acuerdo con el régimen de excepción. Y como dice el presidente Bukele, ¿para quién gobernamos nosotros? ¿Para un periódico, para un medio noticioso de Estados Unidos, de Europa, o gobernamos para los salvadoreños? Si los salvadoreños están conformes, satisfechos y se sienten seguros en un régimen de excepción, por 2 razones. Una, porque no les afecta absolutamente nada en la vida cotidiana. Exactamente, todos podemos hacer nuestras actividades cotidianas sin ningún problema. Y si en algún momento sale un militar o un policía preguntándonos por nuestro documento de identidad, pues aquí está, no hay ningún problema. Va a tomar 2 minutos y ya, tranquilo. Ese es si lo podemos llamar así, un pequeñísimo precio por pagar por estar seguro. Porque antes, ¿cuál era la otra alternativa? No salir de la casa. Esa era. O salir con el riesgo y con el miedo porque había que salir sí o sí. Con el riesgo de que te quitaran lo poco que llevaras, si bien te iba. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo este medio, Deutsche Welle, DW, cómo ataca repetidamente al gobierno de El Salvador de una y de otra forma. Como podemos ver, aquí tiene Félix Ulloa mintiendo en nombre de Bukele, dice. Y ¿quién hizo esto? Miren de quién toma información este medio, de Oscar Martínez, una columna de Oscar Martínez de El Faro. ¿Qué les parece? Este es un gran delincuente. Este fue el que dijo que, no sé si fue este o fue el otro que dijo que se fue a vivir 1 año con los delincuentes. La misma cara de imbéciles tienen los dos, pero son los mismos, ellos piensan igual. Lo mismo es Chana que Juana, dicen. Así que, por ejemplo, aquí, mire, está una de las declaraciones que hacen estos pandilleros del Faro. Y estos son unos grandes ratas, solo mírenle la cara que tienen. Tienen cara de delincuentes. Mentirosos, delincuentes, criminales. Este era el que decía que qué van a hacer los pobres jóvenes que antes aspiraban a ser pandilleros y que por culpa del malvado Bukele ya no tienen oportunidad de meterse en las pandillas. ¿Qué van a hacer ahora? También dijo, creo que aquí es cuando dice que, bueno, ya lo vamos a ver. Aquí es cuando dice que las pandillas lograron cubrir el puesto, el lugar que el gobierno no había logrado cubrir. Y quien te salvó del hambre no fue el Estado, sino que fue una pandilla. Ahí el Estado perdió territorio. Ahí la pandilla ganó corazones. Fue alrededor de las Dice que la pandilla ganó corazones. Qué desgraciado sinvergüenza. Que le vayan a decir a eso, a la gente, a la familia que perdió a un miembro de su familia, su vecino, su hijo, su padre, su hermano, qué sé yo. Miren lo que dicen esos delincuentes. Eso es un delito y ojalá que un día esa gente pague por todo lo que han hecho. Aquí, como les decía al principio, este medio publicó, miren, a los videos de ataque
o de tratar de desacreditar el trabajo del gobierno de El Salvador. Miren lo que le dedican de tiempo. Son 10 minutos, dice aquí. Miren aquí, uno en donde muestran un video corto en donde muestran la opinión de una persona de a pie que ha sufrido todos los problemas de la delincuencia en aquellos tiempos. Le dedican, mire, apenas 1 minuto con 40 segundos. Increíble. Vamos a ver. ¿Cuántas historias tendrá esta persona para contar? Siempre he pensado que el arte es una herramienta mágica, una herramienta de transformación social que si uno la sabe utilizar y la pone a la disposición de la población, se logran grandes cosas, y creo que a nivel personal lo viví, como el arte cambió mi vida, cambió mi rumbo. Con el temor y las pandillas, pues que... Lo pauso por algún problema que pueda tener, así que aquí ellos están diciendo cómo en tiempos anteriores había tanto sufrimiento y esto no se podía hacer. Los muros y todos esos lugares estaban ocupados por símbolos, por placazos de delincuentes. Eso así era en todo El Salvador y nadie podía hacer nada, porque si alguien intentaba borrar eso del muro de su casa o del muro de su propiedad, no hombre, ahí quedaba. Que predominaban en nuestro país, pues esta arte era un arte oculta, era escondido, pues no podían echarse a andar ni darse a conocer por medio de que las pandillas tenían intimidado al país. Porque ya sabemos qué agenda tienen medios como este, como El País, como France 24. Son medios que ya tienen una agenda y ya sabemos todos quiénes son. Qué raro, ¿no? Que siempre son financiados por los mismos. Así que ni modo, se van a tener que aguantar porque la situación aquí en El Salvador no va a cambiar. La mayoría estamos del lado correcto y no vamos a permitir que estos medios de comunicación internacionales vengan a decirnos a los salvadoreños qué nos conviene para vivir mejor. Así que gracias gente por ver este video y hasta la próxima.